Naturalmente hay una serie de avispas que son predadoras, son lo que llaman microhimenópteros, son avispas muy chiquitas que uno casi no ve, que las controlan. De hecho son igualmente las plagas, algunas de ellas son las más difíciles de controlar, algunas porque son exóticas. La cochinilla acanalada australiana, como su nombre indica, es de Australia, no es una plaga, es una plaga que fue incorporada y esa no tiene enemigos naturales, entonces suele ser problemática. Las cochinillas grandes, los géneros Ceroplastes, también son de las más complejas. Las otras siempre hay un control biológico natural. Igualmente uno puede utilizar insecticidas naturales. En estos casos una cosa sencilla que uno puede usar es agua de tabaco. Se saca el tabaco de 2 cigarrillos, sin fumar, por favor, el paso es bueno, es saludable, se lo coloca en un litro de agua. Puchos. De 2 puchos, sí, claro. pero sí. O sea, no lo fumaste. No. El tabaco. El tabaco así virgen, digamos, sin fumar, no la ceniza. En un litro de agua, en una botella oscura, se lo deja una noche y después se lo filtra, y eso uno lo puede aplicar. Se lo puede, incluso hasta uno puede incorporar algún pedacito de jabón como para que, para que haya mejor contacto. Y ¿Jabón blanco? Sí, jabón blanco. Sí, algo hay, pero es interesante que igual te lo cuente. Generalmente lo que tiene es que tiene nicotina, y la nicotina afecta a los insectos y como nos afecta a nosotros, pero a ellos les afecta más rápido y los mata. A veces no mata a los adultos, pero controla los huevos, entonces bueno, de a poco, con varias aplicaciones eso se puede controlar. También se puede utilizar algo sencillo, si es por ejemplo en un cactus, en alguna planta, es alcohol diluido, alcohol 50%, 40%, eso también funciona, los deshidrata rápidamente y los mata. En cactus y suculentas andan muy bien. ¿En otras plantas no? ¿Quema las hojas o pasa algo? No, o sea, siempre esas plantas, nunca hay que aplicarlo un día a pleno sol así, ¿no? Se aplica al atardecer, cosas además también están... Sí, lo pulverizás. En el caso de los cactus tienen una cubierta bastante resistente y yo cuando se me llenan, hay épocas en que se llenan de cochinillas, entonces yo lo que hago es pulverizar los cactus y después con un cepillo de dientes entre las costillas le paso, pero con mucha fuerza para poder sacar la cochinilla de los cactus. Hablan de los cactus porque se atacan mucho de cochinillas. Sí, son bastante, como están en una condición poco ideal. Hasta hay cochinillas específicas de cactus, sí. Pero hay que darle sin miedo. Y a las suculentas, que tienen una epidermis un poco más, no tan rústica, se le pulveriza igual, pero no le pasen el cepillo y vayan fijándose que disminuya la cantidad de pedacitos blancos que hay de cochinilla, o en su defecto, fíjense que se despegue fácilmente. Cuando la cochinilla se despega fácilmente, sobre todo la algodonosa y la de escudo, es porque ya su ciclo terminó, o sea que ya vamos en camino de curación. ¿Pero qué son las suculentas? Cactáceas y suculentas. Bueno, acá van a haber varias. Nosotros somos coleccionistas de cactus y de suculentas. Algunas se venden, otras no. No insistan, no insistan. Yo soy una loca de los cactus y de las suculentas. Más suculentas yo, más cactus Germán. La suculenta tiene que ver con todas aquellas plantas que tienen hojas o tallos donde reservan agua. Generalmente no tienen espinas. Una diferencia con el cactus a grosso modo, aunque existen cactus que no tienen espinas, pero la diferencia sí, a grosso modo, un cactus tiene espinas, una suculenta no, y tiene un órgano de reserva que generalmente son las hojas y el tallo. Todo lo que vean de lo que hoy en día se llaman las echeverias, los cotiledon, todos esos son plantas suculentas. O crasas, o carnosas, cualquiera de las tres acepciones está bien. Tengo una pregunta, ¿el agua de tabaco y el alcohol diluido es simplemente para las cochinillas o para...? No, el agua de tabaco también se puede usar, por ejemplo, para pulgones, y también se puede usar para determinados ataques de hongos. El oidio, que es un hongo que aparece en superficie de las hojas que quedan grises, también funciona bien. Ahí funciona de una manera diferente, lo que hace es cambia el pH del lugar y el hongo se muere. Y en el jazmín, por ejemplo, viste que... En el jazmín, bueno, el problema son las cochinillas, o sea, esas manchas negras que aparecen en las hojas del jazmín es un hongo, pero es un hongo que es saprófito, es decir, que crece arriba y que no está dentro de la planta. Pero en el tallo también.
Sí. Pero acá no interactúa dentro del después tejido, si sino se que es fijan- superficial. Si se fijan en la antena DirecTV que tengo ahí, están creciendo, hay fumagina de arriba y está ahí creciendo el hongo ahí. Lo que sucede es que el árbol que está arriba tiene pulgones, el jugo de estos pulgones, que es agua azucarada, cae y la fumagina se desarrolla. O sea, puede crecer arriba de un ladrillo, en cualquier lado. O sea, en realidad el problema es otro, el problema tiene que ver con las cochinillas y pulgones. ¿Cada cuánto fumigas, perdón, con el agua, con el alcohol diluido? Cuando estás haciendo ese control, por ejemplo, en una suculenta que no cada la... 15 días más o menos. Se hace 2 Si o es 3 muy veces, grosero, sí. si es muy grosero el ataque, yo le doy una vez por semana y la vigilo. Pero estoy así mirándola, porque puedo hacerlo, no tengo tanta cantidad. No podría hacerlo con las herbáceas, pero con las suculentas sí. Una vez por semana si está muy atacada. Y ya que estamos con los bichos, un segundo más. Hay mosca blanca que están difíciles. Sí, nosotros en general no hacemos absolutamente nada. Hay control biológico. Las o sea, gatitas se comen a las ninfas. A las ninfas, sí. Y después otra cosa... Las Este gatitas verano artesanales. Este verano hubo un ataque mucha mosca importante. Bueno, Sí. en los jardines es terrible. Sí. Pero sobre todo que hay determinadas plantas, ligustrina, Sí, Jazmín del ligustro, Cabo, Jazmín del Cabo. Sí, pero nosotros no hacemos nada. La dejamos, en realidad no nos afecta porque Nunca generalmente han está sobre causado los bordes. daños importantes, No nos agarran los Qué curioso. cultivos. Sí, nos agarran los cercos, y los cercos dentro de todo no es que no nos importan, pero no están en el cultivo en sí. Claro. Y otra cosa que es muy común en esta época, sobre todo cuando empieza el otoño, es el tema de la mancha negra en el rosal. La mancha negra, si la agarran en plena floración, llámese en septiembre, octubre, diciembre, enero, es un problema porque se comienza una defoliación en el rosal y lo que hace al no fotosintetizar no va a florecer tampoco. Pero nosotros en esta época, que es donde hay mayor cantidad de humedad y que seguro todos los rosales tienen mancha negra, como ya se van a ir a descanso, nosotros no le hacemos absolutamente nada y dejamos que se defolien y que cada vez florezcan menos, como que vayan entrando en un descanso, pero no hacemos absolutamente nada, ni siquiera juntamos las hojas y las quemamos, o sea, no porque es mucho trabajo para nosotros y además no es que si me pongo a no fumigar, redunda en que la claro, no calidad es que voy a después tener nosotros mejor vamos a hacer floración. una poda que previa a la floración realmente no cambia demasiado. No cambia nada. Así que bueno, eso en cuanto a plagas, en cuanto a alguna que otra cosa que aparece en las plantas. Después el resto no tenemos nada, por suerte no tenemos Hay mucha nada. hormiga colorada que controla la hormiga negra. En general las hormigas coloradas son bastante útiles en el jardín, más allá de que nos pica a nosotros. Controlan todo lo que es hormiga negra y controlan mucho de los que son gusanos que comen hojas. Están ahí continuamente patrullando y se los comen. Así que en general no. La hormiga colorada es la que hace túmulo. La que hace, Sí. que uno le da miedo cuando patea sin querer, se ve todo ahí que si te pican te matan. Pero es absolutamente, porque no se come las plantas. No. Es absolutamente benéfica. No, es coloradas carnívora. son carnívoras. Son carnívoras. Si te aparece un hormiguero en tu jardín de esas, dejala. Porque las no va a haber tenés a hormigas raya las negras. negras. Las negras al ser herbívoras no pueden combatir. Sí, hay que tener cuidado de sacar un nido completo, porque hay que buscar a la hormiga reina. Igualmente, estas hormigas tienen la particularidad de que cuando, por ejemplo, si se produce una inundación o cuando llueve mucho, rápidamente se suben a cualquier cosa. O sea, que si uno deja una maceta, se suben van a subir a y la ahí uno ya tiene un núcleo y se lo lleva. Acá nos pasa, incluso de hecho cuando se inunda a veces en los arroyos acá, uno ve flotando en el río el hormiguero completo. Todas las hormigas se juntan, se agarran unas a otras. Y tolpa acá no tienen, ¿no? ¿Cómo? Tolpa, ese que le dicen grillo tolpa. El grillo topo. Topo. Algo hay, pero También no es. No pasa nada. No, porque para nosotros no tiene que estar el césped estético. De hecho, esto es un césped natural y va a entrar en un descanso, se va a poner amarillo. A nosotros nos gusta la dinámica en los jardines de que tengamos bien marcadas las estaciones. En un momento esto está como muy gris, pero a continuación del gris viene esa explosión de verde. Entonces para nosotros tiene que ver que Con el ciclo estén natural. bien marcadas las Sí. estaciones. Y les quería decir otra cosa, seguramente cuando vayamos viendo, van a ver alguna que otra planta devastada por las hormigas. Y es lo que charlaba con un grupo acá, algo tienen que comer. Entonces, claro, y saben que siempre atacan a la misma. Yo sé que hay un par de plantas que no,
o sea que ya no tienen, no van a tener mucho progreso, pero van a esa. El tema es que cuando uno les empieza a escatimar y va a llover o viene una tormenta o empieza a hacer mucho frío, la hormiga va a atacar cualquier cosa, incluso esas plantas que decimos que son como la tulbagia, que es una planta que la ponemos como una planta antihormiga. La hormiga come todo, cuando no tiene que comer, come todo. Entonces es preferible que sepa que hay algunas plantas que, bueno, tenés más allá de que son unos rosales divinos, pero bueno, algo tienen que comer también. Así que convivimos con las hormigas y por suerte esta convivencia hace que no tengamos en la parte de producción, o sea, nunca se nos sube un solo hormiguero o va un caminito de hormigas a las plantas que están envasadas. Así que para nosotros, mientras que no toquen ese lugar, ahí va, mira, esa mariposa blanca es bastante particular en esta zona. Esa come esta planta que está en flor acá, la cena. La cena corimbosa. Sí. El limoncito, que pueden ser blancos o amarillos, las larvas se alimentan de esta planta, por eso deben andar dando vuelta por acá. Porque tiene que poner sus huevos y sus larvas tienen que alimentarse. Que se vaya un poquito, cosa de que me deje una floración un tiempo más. ¿Y las vaquitas de San Antonio son las que sirven o también hay otras que son rojas y con la cabecita negra? Todas. Absolutamente todas. Hay de las que son redonditas, todas sirven, menos unas que son mediano grandes, que son negras con amarillo, esas comen plantas. Todas las demás, las rojas, las que tienen manchitas, etc. Hay una que se llaman poquitas. No, Bien. Vas observando y... En Estados Unidos venden latas, pero acá no. No, acá no. Y de hecho tiene que ver con... De repente te vas al campo y traes alguna... Las abres y están todos los adultos. Y las pones en el jardín. Nosotros vamos pasando algunas vaquitas donde hay muchas, por ahí las vamos trayendo algunas para este lado. O paso yo y agarro los pulgones, los voy sacando de los pimpollos de los rosales. Las larvas también, después se aprende a identificarlas y las larvas también se alimentan de pulgones. Entonces come tanto el adulto como la larva, así que uno puede trasladar las larvas, son más fáciles de mover y no vuelan de un lugar a otro y siguen comiendo. Igual aparecen. Sí, aparecen. Yo en los balcones las he visto. Sí. Yo tengo en mi patio, me parecía Mientras lo que hay que hacer es no aplicar tóxicos que las maten, porque si no... Claro. Sí, el tema es ese, si uno aplica insecticidas, bueno. No va a tener nada de nada. Va a tener acá, de lo malo. Este año fue un año muy húmedo, hubo mosquitos, hubo bastante, no estuvieron insoportables, pero lo que había acá en gran cantidad son alguaciles. Los alguaciles se crían, entre otras cosas, en el estanque. Nuestro estanque también es una fuente de enemigos de otros insectos. Hay moscas que son predadoras, cuyas larvas se alimentan, son acuáticas. Bueno, las libélulas, los alguaciles son cazadores, tanto bajo el agua como arriba. Si hubiera larva de mosquitos se las comen y además después se comen los adultos cuando son adultos, así que todo eso también redunda en que uno tiene un ambiente más equilibrado. Por supuesto, es imposible que se coman a todos los mosquitos, pero reducen las poblaciones. ¿Tengo una pregunta? Sí. ¿Los grillos son buenos o son malos? Los grillos son herbívoros, se alimentan de plantas, todos. Cuando no te dejan dormir. Sacarlos de mi casa. Cada vez hay más y más chiquitos, que se hacen grandes en 2 días y más. No sé cómo... Dicen. Sapo, meter sapo. Mientras te dejen dormir. Hay gente que los cría para dar de comer a las iguanas, a los lagartos, a todos los reptiles. Ahí tenés un negocio. Una iguana y listo. Un gecko, que es mucho más sencillo, de esos que tienen las patitas Mantis. que tienen como sopapas. cositas que Sopapas. suben por las paredes. De hecho hay también en mi casa. Seguro que los controlan. Es su alimento preferido. Una preguntita más con respecto a los fungicidas. Se escucha hablar del jabón potásico, algo natural. No lo probé, la verdad no tengo idea. No, igualmente el jabón común sirve También para sirve. controlar jabón blanco. Sí, De jabón hecho, blanco. baba, bien baboso, es fantástico también. El tema es que cuesta para pulverizarlo, pero eso generalmente lo agarrás con la mano y vas poniendo donde lo necesites. Es inmundo. Pero... Bueno, hay un montón de remedios naturales y es interesante que practiquen con remedios naturales porque quizás lleva un poquito más de tiempo que el efecto shocking que tiene un agroquímico, pero redunda en un montón de otros beneficios. Entonces, de hecho, el purín de hojas de paraíso o de frutos de paraíso verde
no cuando están maduros, porque cuando están verdes sí tienen bastante contenido de insecticidas. De hecho, los paraísos son plantas que casi no son atacadas por insectos y se las introdujo acá a la Argentina precisamente para evitar que las mangas de langosta, que en alguna época eran un problema grave, se acercaran a las casas. Entonces la gente plantaba paraísos alrededor de la casa para que las langostas siguieran de largo. Vieron que en el campo es muy normal encontrar el casco lleno de paraísos alrededor. Más allá de que es un poco invasor y que por ahí no es tan lindo, pero brinda sombra y además cumplía esa función. Vamos, dale.